El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a hacer historia, ya que se ha convertido en el único presidente de los Estados Unidos al cual le han imputado cargos criminales. No solamente una vez, sino dos veces. Y es que en este nuevo cargo, nuevos cargos que se le han imputado a Donald Trump por el caso de los documentos clasificados, estos cargos son criminales y federales. Y esto porque Donald Trump deliberadamente, y es lo que comprueba estos cargos o esta investigación, esta evidencia que se le presentó a un gran jurado, deliberadamente sacó documentos clasificados de la Casa Blanca. Y como muchas personas no saben, hay que aclarar que una vez una persona, presidente de los Estados Unidos, termina su mandato, no puede sacar absolutamente ningún documento de la Casa Blanca, ya que estos documentos le pertenecen al país, a los Estados Unidos, al pueblo estadounidense. Así que Donald Trump, al llevarse estos documentos, ya estaba en incumplimiento de la ley. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a analizar estas 49 páginas que nos van a demostrar o nos van a mostrar qué fue lo que le enseñaron a este gran jurado que decidió imputar cargos a Donald Trump. Y voy a empezar a traducirles y quiero que tengan un poquito de paciencia porque obviamente esto está en inglés y lo voy a traducir on the spot. O sea, así frente a ustedes voy a traducir. Lo primero que podemos ver en este documento es que aquí estoy en la página de New York Times. Ustedes también pueden accesar esta página. Es más, va a estar en la descripción del video de YouTube por si acaso ustedes quieren leerlo por ustedes mismos. Pero básicamente aquí lo que vamos a ver es este documento. Como pueden ver, este documento es exactamente lo que tengo yo acá, que es un documento de 49 páginas que acaban de revelar y que nos dice exactamente de qué se le está acusando a Donald Trump y por qué. O sea, aquí tenemos todos los detalles desde que empezó la investigación. Empecemos a leer. Aquí vemos que aquí dice Estados Unidos de América contra o versus Donald Trump y uno de sus aliados que se llama Waltin Nauta, el cual les voy a mostrar ahora. Bueno, no les voy a mostrar la foto. Déjenme ver si les puedo mostrar la foto sin tener que dejar de compartir la página que están viendo. Déjenme ver si puedo hacer esto. Perfecto. Aquí podemos ver, este es el famoso, una persona de la cual nunca habíamos escuchado nada, Waltin Nauta. Este es el cómplice de Donald Trump, el cual me da un poquito de pena porque obviamente él era empleado de Donald Trump. No sé si debería de darme pena porque obviamente él sabía que estaba mintiéndole a las autoridades y sabía que Donald Trump estaba haciendo algo ilegal y aún así siguió las órdenes que Donald Trump le estaba dando. Pero básicamente este es Waltin Nauta, de la otra persona de la cual estaremos hablando, ya que a esa persona también se le imputaron cargos, en este caso, de los documentos clasificados de Donald Trump. Sigamos leyendo el documento. Aquí dice entonces Estados Unidos en contra de Donald J. Trump y Waltin Nauta, que son las personas a las cuales se le está acusando. Aquí dice acusación, indictment, acusación formal. El gran jurado acusa de alegaciones generales. All times material to this indictment, todos los materiales de esta acusación formal, acorde a las fechas aproximadas como están abajo. Ok, empezamos. Introducción. Donald J. Trump fue el presidente número 45 de los Estados Unidos de América. Él tomó la oficina en enero 20 del 2017 hasta enero 20 del 2021. Como presidente, Trump tenía el acceso legal de material clasificado sensible y de información de la defensa nacional obtenida y la cual es poseída, o sea que Estados Unidos es el dueño de estos documentos, incluyendo información de agencias que fueron comprometidas y de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa. A través de su presidencia, Trump, aquí estamos leyendo, pueden ver el mouse, Trump obtuvo
periódicos, artículos de prensa, cartas, notas, más cartas, fotografías, documentos oficiales y otro tipo de materiales en cajas que él tenía en la Casa Blanca. Entre otros materiales, Donald Trump guardaba cosas en cientos de cajas y obtenía en esas cajas documentos clasificados. Disculpen un poquito porque como que traducir como que en el momento puede ser un poquito difícil. Los documentos clasificados fueron guardados en cajas. Entre los documentos clasificados que fueron guardados en cajas, había información de defensa y armas y ¿cómo se dice? Capacidades. Este momento no me gusta mucho. Déjenme leerlo completo. Included information regarding defense and weapons capability. Y las habilidades de las armas de los Estados Unidos y de países extranjeros. De los programas nucleares de los Estados Unidos y de las potencias y las vulnerabilidades potenciales de los Estados Unidos y sus aliados en cuanto al ejército. Y planes de posible venganza en respuesta de un ataque extranjero. La revelación no autorizada de estos documentos clasificados ponen en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, las relaciones extranjeras de los Estados Unidos y la seguridad del ejército de los Estados Unidos y de las fuentes humanas y la viabilidad y la sensibilidad de los métodos de inteligencia. O sea, en este párrafo lo que vemos es que la información que Donald Trump tenía en estas cajas no solamente ponía en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino también la seguridad nacional de otros países que son aliados de los Estados Unidos. Aquí también podemos ver que había información respecto a los programas nucleares de los Estados Unidos y de la vulnerabilidad que existe en el ejército de los Estados Unidos. O sea, es grave la información que Donald Trump tenía guardada. Aquí podemos ver que el New York Times hizo un excelente trabajo. En esta parte al lado, básicamente dice la parte más importante de la página. Dice y nos dice que estos cargos básicamente nos muestran los daños potenciales de los documentos clasificados que Donald Trump tenía en su casa en Mar-a-Lago. Aquí voy a estar saltándome algunas partes que tal vez considere que no son muy importantes. A las 12 p.m. de enero 20 del 2021, Trump dejó de ser presidente y cuando se fue de la Casa Blanca, Trump obtuvo estas cajas, muchas de las cuales contenían documentos clasificados, las cuales se transportaron hasta Mar-a-Lago, en su residencia en Palm Beach, Florida, donde él estaba viviendo. Trump no estaba autorizado a poseer o retener estos documentos clasificados una vez que deja de ser presidente. Aquí en el punto 5 dice: el Club Mar-a-Lago es un club social activo, el cual desde enero del 2021 hasta agosto del 2022 estuvo teniendo eventos donde acudían miles y miles de invitados. Después de la presidencia de Donald Trump, el Club de Mar-a-Lago no era una locación autorizada para guardar, poseer, revisar, enseñar o discutir material o documentos clasificados. Y aún así, Trump guardó estas cajas conteniendo documentos clasificados en varios lugares de Mar-a-Lago, un club, incluyendo un salón de eventos, un baño con una ducha, un espacio de oficina en su habitación y en un cuarto de storage, donde se guardan cosas. En 2 ocasiones en el 2021, Trump mostró documentos clasificados a otros en los siguientes eventos. En julio del 2021, en el Club de Golf Nacional en Bedminster, New Jersey,
Donald Trump en una reunión que estaba siendo grabada con un escritor y un publicista y 2 miembros del equipo personal de Donald Trump, los cuales no tenían ningún tipo de autorización de escuchar los contenidos de estos documentos clasificados. Trump les enseñó un plan de ataque en el que Trump dice que se estaba preparando por el Departamento de Defensa y un oficial del ejército. Trump le dijo a estos individuos que el plan era muy altamente confidencial y secreto. Trump también les dijo, como presidente, yo podía desclasificarlo y ahora no puedo, ya sabes. Pero esto sigue siendo secreto. Esta parte nos demuestra que Donald Trump estaba guardando, poseyendo, revisando y mostrando documentos clasificados a personas que no tenían autorización y que estaba guardando y haciendo todo esto en un lugar donde que no estaba autorizado para que se hiciera esto. Y también estamos viendo que Donald Trump estuvo básicamente compartiendo información de estos documentos clasificados. Y aquí el New York Times básicamente dice que se está acusando a Donald Trump en estas páginas de haber mostrado documentos clasificados a alguien y que también estaba diciendo que eso era un secreto. Él estaba admitiendo que lo que él les estaba contando a esas personas, al escritor, al publicista y a las personas de su personal, que él sabía que esto era secreto. ¿Ok? Continuamos. Aquí está en amarillo. En agosto o septiembre del 2021, en el mismo club en New Jersey, Trump mostró a un representante de su Super PAC que tampoco tenía autorización para ver un mapa clasificado respecto a una operación militar y le dijo a este representante del Super PAC que él no debería de estar mostrándole esto, que no se acercara mucho. O sea, señores, esto es grave. Continuamos. En marzo 30 del 2022, el FBI empieza y abre una investigación en el caso de los documentos clasificados que Donald Trump, en contra de la ley, estaba reteniendo en Mar-a-Lago. Un gran jurado federal empezó a recibir la información que tenía el FBI respecto a que Donald Trump tenía esta información, estos documentos en su casa. El gran jurado envió una citación a Donald Trump pidiéndole que devolviera todos los documentos con marcaciones clasificadas. Trump obstruyó el intento del FBI y del gran jurado de obtener estos documentos, intentó mentirles respecto a los documentos clasificados. ¿De qué manera hizo esta obstrucción Donald Trump? ¿De qué manera mintió? Básicamente aquí lo vemos. Al sugerirle a su abogado de mentirle al FBI y al gran jurado de que no tenía estos documentos, dirigir a el empleado de Donald Trump, que ya vimos en una foto anteriormente, dirigirlo y pedirle que empezara a mover cajas de estos documentos y mentirle al abogado de Donald Trump. Sugerir al abogado que escondiera o destruyera documentos que estaban siendo pedidos por una citación por el FBI. Proveer al FBI y al gran jurado solamente una parte de los documentos que se habían pedido, diciendo que habían cooperado totalmente, y la E aquí causando una certificación que fuera enviada una certificación al FBI y al gran jurado diciendo que ya todos los documentos se habían entregado. Como resultado de que Donald Trump retuvo los documentos clasificados después de su presidencia y se rehusó a devolverlos, cientos de documentos clasificados no fueron recuperados por los Estados Unidos hasta el 2022. Recordemos que Donald Trump salió de la Casa Blanca en enero 20 del 2021 y estamos hablando que todavía para el 2022 el FBI todavía seguía sin tener los documentos de Donald Trump. Aquí vemos que en enero 17, a casi un año de que Donald Trump se fue de la Casa Blanca
y después de varios meses de que ya el Archivo Nacional le estaba pidiendo y le había pedido a Donald Trump estos documentos, Trump solamente devolvió 15 cajas con 197 documentos clasificados. En junio 3, en respuesta a la citación de gran jurado, pidiéndole a Donald Trump que regresara todos los documentos con clasificación, el abogado de Donald Trump devolvió 38 documentos con documentos clasificados. Y en agosto 8 de ese mismo año, del 2022, con una orden de allanamiento, el FBI recupera en las oficinas y en los cuartos de Donald Trump en Mar-a-Lago 102 documentos clasificados. Aquí vemos que Donald Trump tiene un co-conspirator, alguien que estaba conspirando con él, que es la persona que ya vimos, de apellido Nauta, era un miembro del Navy y estuvo trabajando con Donald Trump en la Casa Blanca, y cuando Donald Trump se fue de la Casa Blanca, básicamente él se fue como un empleado privado de Donald Trump. Aquí también nos habla del Club Mar-a-Lago, que básicamente nos dan su dirección y nos dice la cantidad de lugares, lo grande que es, ya que tiene más de 25 habitaciones, 2 clubs sociales, tiene spa, tiene una tienda de regalos, tiene gimnasio, tiene lugares de oficina, tiene piscina, patio, etcétera. Básicamente para que uno pueda entender qué tan grande es Mar-a-Lago. Y también nos cuenta que desde que Donald Trump dejó la presidencia y se fue a vivir a Mar-a-Lago, habían por lo menos más de 150 personas que trabajaban en Mar-a-Lago, lo que nos dice el peligro que corrían estos documentos al estar en un lugar que en realidad no es una casa, sino un club donde Donald Trump vive y donde muchas personas que son muy ricas y muy importantes en el país tienen acceso a este lugar. Básicamente por eso está la descripción de lo que es Mar-a-Lago. Y dice que desde enero del 2021 y agosto del 2022, el Club Mar-a-Lago ha hecho o ha tenido más de 150 eventos sociales, incluyendo bodas, premieres para películas, y han tenido fundraisers para recolectar dinero, y han tenido miles y miles de invitados. De nuevo, diciéndonos lo peligroso que es que estos documentos clasificados que tenían información tan importante y top secret estuvieran en un lugar donde tantas personas estaban visitando. Y dice que el servicio secreto le estaba dando protección a Donald Trump y a su familia una vez que él se fue de la Casa Blanca, lo cual es algo que siempre sucede. Los expresidentes siempre mantienen servicio secreto, incluyendo cuando estaba en Mar-a-Lago. Pero las personas de servicio secreto no son responsables de proteger las cajas que Donald Trump tenía ahí y el contenido de estas cajas. Trump en ningún momento le informó al servicio secreto que él estaba guardando cajas que tenían documentos clasificados en Mar-a-Lago. O sea, que nos dice ahí que nadie estaba custodiando, que nadie más tuviera acceso a estas cajas. Documentos clasificados, la información aquí, seguridad nacional fue encontrada, National Security Information was information owned. Esta partecita creo que no es tan importante, pero básicamente nos dice el tipo de documentos que se encontraron. Top secret, se encontró top secret, secreto, confidencial, e incluso se encontraron sensitive compartmented information, que es el tipo de documento que para tú poder verlo tienes que ir a un lugar específico, te quitan tu ropa, básicamente se aseguran de que no tengas nada con lo cual tú puedas ver ese documento, y en ese lugar, un cuarto que usualmente no tiene nada, ahí es que puedes ver el documento. Incluso ese tipo de documentos Donald Trump tenía en Mar-a-Lago. Y bueno, de eso se trata, y básicamente están hablando en estos párrafos de la vulnerabilidad que existe de que estos documentos hayan salido del lugar de donde nunca debieron haber salido.
Y también nos habla, aquí también en estas partes, nos dice que basado en órdenes ejecutivas, la información clasificada de cualquier nivel puede ser accesada solamente por personas que hayan sido autorizadas, es lo que nos dice el punto 16. El punto 18, que también es de una orden ejecutiva, dice que un presidente, un expresidente, solamente puede obtener información clasificada si él pide por adelantado mediante un documento autorización para poder ver estos documentos. Esto es lo que estamos viendo en el punto 18, y que Donald Trump nunca pidió esta autorización para él poder ver documentos. O sea, que ya hemos visto que para empezar, una persona que no tiene la autorización no puede ver estos documentos, y que para un expresidente poder tener acceso a documentos clasificados, no, o sea, tiene que haber un proceso en el cual pides permiso, y Donald Trump tampoco hizo esto. Lo que nos quiere decir es que Donald Trump no tenía derecho de tener en su posesión esos documentos. ¿Ok? The Executive Branch, Department and Agencies. ¿Ok? Aquí entonces habla de cuáles fueron las agencias de las cuales Donald Trump estuvo en posesión de documentos, que incluye la CIA, incluye el Departamento de Defensa, de National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional, entre otras. Aquí podemos ver todos los documentos que Donald Trump tenía. Básicamente eran de todas estas agencias que están en el documento que estamos viendo acá. Y básicamente, como candidato, esto es muy importante, y ahora les voy a mostrar esto. Esta parte se las voy a mostrar en un video, porque el Departamento de Justicia también tiene que demostrar que Donald Trump entendía la importancia de salvaguardar los documentos clasificados. Donald Trump, para poder mostrar que Donald Trump sabía que estos documentos eran importantes, Donald Trump tenía que básicamente entender cuál era la importancia de que estos documentos no fueran vistos por nadie más. Porque si no, nos vamos muy lejos, cuando Hillary Clinton se metió en problemas por los correos electrónicos que ella supuestamente había borrado, que contenían información clasificada, ella se metió en problemas, y Donald Trump utilizó esto a su favor para básicamente decir que ella había cometido algo criminal. Incluso Donald Trump cambió la ley una vez que estuvo en la presidencia, para que en lugar de ser un delito simple se convirtiera en una felonía. Y aquí les voy a mostrar un video de Donald Trump, básicamente, que es lo que estamos viendo, que es lo que les voy a mostrar más adelante en escrito. Donald Trump básicamente hablando de los documentos clasificados y lo importante que es salvaguardarlos. Veamos en pantalla a continuación. Voy a ver si lo puedo poner nuevamente, porque lamentablemente el video sale pequeño y a mí me interesa que ustedes puedan verlo grande, para que básicamente, no sé si pueden verlo ahí, porque necesito que vean la traducción que le tengo ahí abajo. Voy a volver a repetirlo para que vean la traducción. Esto fue Donald Trump hablando de la importancia que tienen
los documentos clasificados. Y vuelvo aquí, voy a volver a compartir la pantalla para que puedan seguir leyendo conmigo, que es importante que ustedes vean que yo estoy leyendo directamente del documento. Sigamos leyendo aquí a lo que acabamos de ver en video, que básicamente, como podemos ver, es una de las fechas en las que sucedió esto. En agosto 18 del 2016, antes de Donald Trump ser presidente, dice: en mi administración yo voy a reforzar, estoy intentando traducir lo mejor que puedo, todas las leyes de protección de documentos de información clasificada. Nadie estará por encima de la ley. En septiembre 6, eso es uno de los que vimos en el video, en septiembre 6 Trump dice: también necesitamos pelear la batalla para colectar inteligencia y también de proteger nuestros secretos clasificados. No podemos tener a alguien en la oficina oval que no entiende, ese no lo vimos en video, que no entiende la palabra confidencial y clasificado. Ay, sí, parece que el que no entendía era él. También vemos en septiembre 7 del 2016, Trump dijo: una de las primeras cosas que tenemos que hacer es enforzar todas las reglas de clasificación y enforzar todas las leyes de cómo manejar la información clasificada. En septiembre 19 del 2016, Trump dijo: también necesitamos la mejor protección para la información clasificada. Y en noviembre 3 del 2016 también dijo: los miembros de servicios de Carolina del Norte han arriesgado sus vidas para obtener inteligencia clasificada y proteger al país. Esto básicamente nos está diciendo que Donald Trump, mucho antes de ser presidente, entendía lo importante que es la información clasificada y el riesgo que toman las personas que obtienen mucha de esta información. Son personas que literalmente son espías que están en otros países, y esto significa que Donald Trump sí sabía la importancia que era la retención de material clasificado. Y aquí podemos ver, si continuamos leyendo, algo que Donald Trump dijo en julio 26 del 2018. Trump dijo lo siguiente: como la cabeza de la rama ejecutiva y comandante en jefe, yo tengo una única responsabilidad constitucional de proteger la información clasificada de la nación, incluyendo con control y acceso a ella. Y más abiertamente, el problema de la seguridad y la autorización, que hace muchas preguntas respecto a la práctica de oficiales, de ex oficiales, manteniendo acceso a la información, a los secretos más sensibles de nuestra nación, mucho después de que salen del gobierno. O sea, aquí tengo el mouse para que vean dónde estoy. Donald Trump básicamente nos está diciendo que a él le molesta la idea de que personas que trabajaban en el gobierno y que eran autorizadas para ver información clasificada, después de que terminan su trabajo y ya no trabajan para el gobierno, sigan teniendo acceso a esta información. Él nos está diciendo que a él le molesta esto. Continúo. Este acceso particularmente inapropiado cuando se trata de ex oficiales que han transicionado a ser partidario, a posiciones partidarias, y buscan una percibida información sensible para validar sus ataques políticos. Cualquier acceso dado de los secretos de nuestra nación no debería de tener, ¿cómo se dice? No debería de tener motivaciones personales ni intereses. O sea, claramente lo que nos está mostrando este documento es que el Departamento de Justicia estableció que Donald Trump
no tenía autoridad para tener esos documentos, que las personas que también estuvieron accediendo a los documentos o estuvieron enfrente del documento cuando Donald Trump hablaba de ellos, tampoco tenían ningún tipo de autoridad para ver esos documentos, que el lugar de donde Donald Trump estuvo guardando estos documentos que voy a enseñar a continuación. Déjenme mostrarles acá. Aquí podemos ver Mar-a-Lago, un mapa de Mar-a-Lago. Básicamente, por ahora, hasta la página 9, hemos visto que básicamente el Departamento de Justicia nos está diciendo que Donald Trump, para empezar, no tenía derecho a tener acceso a estos documentos, no tenía autoridad de ver estos documentos, de revisar estos documentos una vez que se fue de la Casa Blanca. Nos dice que Donald Trump no tenía derecho de mostrarle a personas que no tenían autorización sobre documentos clasificados. Nos dice que Mar-a-Lago, que vemos en pantalla, no era el lugar adecuado para tener estos documentos tan sensibles, mucho más por la cantidad de personas y la cantidad de eventos que se celebran en Mar-a-Lago. Y también nos dice que Donald Trump, hasta ahora nos dice que Donald Trump entendía que estos documentos eran demasiado importantes y que no podían estar básicamente en cualquier lado. Entonces, el Departamento de Justicia en su investigación claramente ha logrado establecer la responsabilidad de Donald Trump de haberse llevado los documentos a su casa, de haber mostrado los documentos a personas que no tenían ningún tipo de autorización, y también el hecho de que Donald Trump entendía que estos documentos no podían ser mostrados al público. Ok, continuemos. Estamos en la página 9 acá, así que vuelvo a mostrar. Vamos a ponerlo un poquito grande para que puedan ver mejor. Ok, continuamos entonces. Aquí en la página 9 terminamos con lo que Donald Trump dijo una vez que estaba en la oficina. Y aquí en la página 10 podemos ver que en la retención de documentos por parte de Donald Trump, donde él estaba poniendo las cajas. Aquí vemos que en enero de 2021, cuando se estaba preparando para irse de la Casa Blanca, Trump y miembros de sus empleados, incluyendo Nauta, al cual ya vimos, básicamente empacaron los artículos y los documentos y los pusieron en estas cajas que estamos viendo acá. En estas cajas. Y básicamente, desde marzo 15 del 2021, algunas de las cajas que estaban siendo guardadas en Mar-a-Lago estaban en esta habitación que era un ballroom, donde se celebran fiestas, donde se celebran eventos sociales. Este básicamente es como que la tarima, el stage, donde las personas hablan, donde bailan, donde básicamente se presentan cosas a una audiencia. Y en una de estas habitaciones, Donald Trump tenía documentos. Miren la cantidad de cajas llenas de documentos presidenciales que Donald Trump tenía en este lugar. Aquí también vemos que dice en la parte 26, en marzo del 2021, Nauta y otros movieron algunas de estas cajas del ballroom donde estaban en este momento y que se la llevaron a otra parte que era un business center. En abril 5 del 2021, un empleado de Donald Trump le mandó un mensaje a otro empleado de Donald Trump, o sea, empleado 1 le mandó un mensaje de texto a empleado 2 para preguntar si Donald Trump, si se podían mover las cajas de Donald Trump de un lugar a otro. Aquí vamos a leer, este es el mensaje de texto, esta es la transcripción del mensaje de texto que el employee 1 le dice, le responde, definitivamente lo podemos hacer funcionar si lo movemos a la habitación del lago. Y el empleado que le había preguntado si podían mover estas cajas dice, hay un poquito de habitación en un baño donde está la ducha, donde están sus otras cosas. Si solamente son los papeles que les importa, hay algunas otras cosas ahí que no son papeles. ¿Será que lo guardamos? ¿O será que quiere que todo se mantenga en la propiedad? O sea, que se mantenga donde estaba. Y el empleado 2 le dice, sí, anything that's not, cualquier cosa que no sea
del papel lindo o del papel hermoso, definitivamente puede ser guardado en storage. Quiere que lo veamos y lo revisemos en la mañana. Aquí podemos ver que dos empleados de Donald Trump tenían un acceso demasiado libre a estos documentos. O sea, ellos tenían acceso y uno dice incluso aquí solamente hay papeles. ¿Cómo sabes que en las cajas solamente hay papeles? Y esto es algo que obviamente quieren que aquí está en la información que estamos viendo, de que había acceso por parte de otras personas a estos documentos. Estamos en la página 11. Ahora vamos a ver vamos a continuar el documento después de que ya leímos el mensaje de texto. Vuelvo a ponerlo en pantalla. Aquí el número 28. Después del intercambio de mensajes de texto, el empleado 1 y el empleado 2 de Trump, en abril del 2021, algunas de las cajas de Trump fueron movidas desde el Business Center hasta un baño que tenía una ducha en una habitación cerca del lago en Mar-a-Lago, como lo vemos en esta foto. Como pueden ver, esta conversación que estaban teniendo los empleados de Donald Trump para poder hacer más espacio en una habitación, entonces movieron estas cajas que vemos en pantalla a un baño. Literalmente, señores, documentos clasificados que están hablando de defensa de la nación, están hablando de secretos de nuestro país y de otros países, están hablando de programas nucleares y estos documentos literalmente guardados en un baño al que cualquiera pudo haber tenido acceso. En serio, de eso se trata. Y aquí en la parte 29 dice... Bueno, voy a estar saltando algunas cosas que creo que tal vez no son tan importantes y que básicamente, porque esta parte básicamente nos muestra los lugares de donde se estaban moviendo las cajas que tenían estos documentos importantes. O sea, básicamente se movían de un lugar a otro. Aquí nos dice que las cajas en junio 24 del 2021 fueron movidas de la habitación del lago a un lugar donde se guardaban cosas. Después de que se movieron estas cajas, habían más de 80 cajas, esto es importante, en la habitación de storage, como lo vemos en la foto que estamos viendo aquí. Más de 80 cajas habían en esta habitación donde se estaban guardando documentos clasificados. También nos cuenta que en diciembre 7, Nauta encontró varias de estas cajas en el piso y esta es una foto que Nauta le manda a otro empleado. Básicamente lo que nos dice esto es que básicamente Nauta, que es la otra persona que está siendo acusada en este caso, encontró estas cajas con documentos, que ahí se pueden ver varios documentos clasificados. Encontró estos documentos en el piso y básicamente le tomó esta foto, que es la foto que estamos viendo en pantalla, y se la mandó a otro empleado diciéndole de que había una caja en el piso, básicamente con un reguero. Entonces aquí dice Trump disclosure of classified information in private meetings. Ok, ahora vamos a hablar del hecho de que Donald Trump hablaba de material clasificado en reuniones privadas. En mayo del 2021, some of his boxes. Donald Trump básicamente también hizo una orden para que unas cuantas de esas cajas fueran trasladadas a el club de golf que él tiene en Bedminster, en New Jersey. Y básicamente volvemos a ver que Donald Trump básicamente cuando estaba dando una entrevista a un escritor y al publicista, que también habían dos personas del personal de Donald Trump, él empezó a hablar del supuesto ataque que se iba a hacer en Irán. Y aquí vemos un transcript, tenemos el transcript de la conversación que Donald Trump tuvo en ese momento, en el cual solamente estaban participando Donald Trump y uno de las personas de su personal. Aquí vemos que Donald Trump le dice, en ese momento, esto tuvo algo que ver, porque en ese momento estaba saliendo en las noticias que una persona de un alto rango, un militar, como que le había dado una negativa a Donald Trump para actuar en contra de Irán. Y Donald Trump, para probarles a ellos de que él tenía la información necesaria para poder justificar ese ataque, básicamente les mostró o les habló de este documento. Aquí dice Donald Trump, bueno,
déjame ver eso. Te voy a mostrar un ejemplo. Él dice que yo quería atacar a ese país. ¿No es esto increíble? Yo tengo una pila de papeles. Esto apenas acaba de salir. Mira, esto fue él. Ellos me presentaron esto. Cuando él dice ellos me presentaron esto, está sosteniendo el papel, diciendo que ahí tiene la prueba de que ellos le presentaron esa información. Esto no está en el record, o sea, les está diciendo que no, como que cuando tú dices off the record, es algo que tú dices cuando tú estás dando una entrevista y tú no quieres que algo salga en la entrevista, básicamente tú dices off the record para que eso no pueda ser usado. Ellos me presentaron esto. Esto fue él. Esto fue el Departamento de Defensa y él. Y dice el escritor, wow. Y Trump dice, sí lo vimos, esto fue él. Esto no fue hecho por mí, esto lo hizo él. Todas estas cosas, todas estas páginas, mira, o sea, le está mostrando el documento. Y una de las personas del personal de Donald Trump dice, y dice Trump, mira, espera un minuto, veamos esto. El staffer, el personal dice, se ríe, acabo de encontrarlo, ¿no es increíble? Esto totalmente me hace ganar el caso, ya sabes. Y el personal de Trump, uno de ellos dice, excepto que esto es altamente confidencial, dice Trump. Y dice el muchacho de personal, sí. Y dice Trump, secreto. Esto es información secreta. Mira, mira, tu ataque. Por si acaso, ¿no es esto increíble? Sí, dice el otro. Trump dice, estaba pensando, porque estábamos hablando de esto, y tú sabes, él quería atacar ese país. El staffer dice, tú sí. Y dice Trump, esto fue hecho por el ejército y dado a mí. Creo que, I think we can probably, right? Yo creo que probablemente sí. El staffer le dice, no sé, tenemos que ver, tenemos que intentarlo. Trump dice, desclasificarlo. Y dice el staffer, encontrar una manera, sí. Y dice Trump, como presidente, muy importante, Donald Trump dice, como presidente yo lo pude haber desclasificado. El staffer le dice, sí. Dice Trump, ahora no puedo, tú sabes, pero esto sigue siendo secreto. Sí, le dice el staffer, ahora veo el problema. Y dice Trump, ¿no es interesante? Haciéndole una pregunta. Básicamente, aquí lo que nos muestra, esta parte del documento que nos está entregando el Departamento de Justicia es que Donald Trump entendía que él estaba en posesión de estos documentos clasificados y que no estaban desclasificados. Recordemos que una de las cosas que Donald Trump decía para defenderse, que nunca debió haberse defendido porque por algo dicen quédate callado, tienes derecho a guardar silencio. Una de las cosas que Donald Trump decía para defenderse es que él había puesto una orden en la Casa Blanca que en el momento de que él saliera de la oficina oval con documentos clasificados, inmediatamente estos documentos podían desclasificarse. Esto era lo que Donald Trump estaba diciendo para defenderse y diciendo que los documentos que él se había llevado habían sido desclasificados e incluso él piensa que somos tan estúpidos que le vamos a creer cuando dice que mentalmente también podía desclasificar estos documentos. Básicamente lo que demuestra esta conversación, la cual está grabada, que Donald Trump había dado el consentimiento para grabar esta entrevista que le estaban haciendo, básicamente está grabada y está la voz de Donald Trump diciéndole a estas personas sobre información de documentos clasificados de los cuales él no tenía ningún tipo de derecho de estar diciéndoles y tampoco estas personas tenían autorización. Ok, voy a intentar hacer un poquito más rápido esto porque ya vamos por 43 minutos y apenas vamos por la página 16. Ok, ahora, en el tiempo de este intercambio, el escritor, el publicista y Trump y los dos miembros del personal de Trump no tenían autorización para ver la información de documentos clasificados. En agosto del 2021, cuando Trump ya no era presidente, Trump se reunió con personas en el club de Bedminster
con un representante del Super PAC, eso ya lo vimos, y básicamente esto fue lo que Donald Trump le dijo. A ver, the first thing I thought, lo primero que pensé cuando escuché acerca de esto es cómo es que la prensa se entera de la información clasificada. ¿Cómo lo hacen? ¿Sabes por qué? Porque es un proceso ilegal y la prensa debería estar avergonzada de sí misma, pero más importante que eso, la gente que le da esa información a la prensa debería estar avergonzada de ellos mismos. Esto fue algo que Donald Trump le dijo a una persona. Perdón. Esto fue algo que Donald Trump dijo en febrero 16 en una rueda de prensa. Se estaba quejando de la forma en la que la prensa podía obtener acceso a documentos clasificados. ¿Ok? Al principio, y estamos regresando un poquito de cosas que ya hemos hablado, al principio, en mayo de 2021, el Archivo Nacional, responsable de todos los documentos que dejan los presidentes y que tienen que entregárselos una vez que dejan la Casa Blanca, en varias ocasiones, a principios de junio, le dijo a Donald Trump que si se negaba a entregar los documentos que les estaban pidiendo, ellos le iban a dar el caso al Departamento de Justicia. Entre noviembre del 2021 y enero del 2022, Nauta y Trump, Nauta es el empleado de Trump, hicieron una conspiración para empezar a mover cajas de un lugar a otro, porque déjame encontrar aquí la parte que habla de, ok, un momentito. Aquí habla más de cómo se estaban moviendo cajas de un lado a otro. Bueno, básicamente lo que nos dice esta parte es que Donald Trump le instruyó a Nauta para que varias cajas que tenían documentos clasificados fueran transportados hasta Bedminster, en New Jersey, en donde él tuvo esta conversación con el escritor y el publicista. Cuando a Nauta, ¿y por qué está Nauta implicado? Si él simplemente estaba, ¿por qué está Nauta, el empleado de Donald Trump, implicado en los documentos clasificados si él simplemente estaba recibiendo órdenes por parte de Donald Trump? Aquí vemos por qué. Básicamente, cuando a Nauta lo interrogaron para preguntarle si él había movido las cajas de un lugar a otro para Donald Trump, él dijo que no. Y aquí es lo que vamos a leer. Lo voy a poner, voy a buscar en esa parte. Básicamente, cuando el FBI entrevistó a Nauta respecto a cómo las cajas se movieron de un lugar a otro, Nauta hizo una afirmación falsa y por eso se le están imputando cargos. Falsamente dijo que no estaba al tanto de que Donald Trump había movido las cajas desde donde estaban siendo guardadas hasta la residencia donde Donald Trump estaba y que Donald Trump y que él no sabía si Donald Trump había revisado estos documentos. No quiero que se me pierdan, así que mejor me voy al punto de que una vez que el Archivo Nacional le mandó a Donald Trump una citación requiriendo que Donald Trump le enviara los documentos que faltaban, porque si bien Donald Trump ya había mandado varias cajas, había devuelto varias cajas, el Archivo Nacional todavía decía, me faltan documentos, todavía me faltan muchas cosas. Entonces, mediante un gran jurado, le mandaron la citación a Donald Trump para que Donald Trump mandara todos los documentos clasificados que faltaban. Entonces, básicamente, Donald Trump convenció a sus abogados de que él solamente tenía unas cuantas cajas y antes de que el abogado pudiera ir a revisar el storage room que ya vimos en la foto, Nauta movió todas las cajas a la habitación de Donald Trump en Mar-a-Lago. Donald Trump revisó todas las cajas y luego mandó unas cuantas cajas hasta el storage room. Y entonces cuando el abogado de Donald Trump fue a revisar el storage room, él pensaba
que él estaba revisando todas las cajas y que había colectado todos los documentos clasificados. Pero esto era Donald Trump mintiéndole para que no supiera que él había sacado varias cajas con documentos clasificados. Esto está, déjame ver, por aquí. Aquí vemos que en mayo 30 del 2022 a las 9:08, Trump llama por teléfono a Nauta y básicamente le dice, a ver, un momentito. Ok, aquí vemos que antes de que el abogado de Donald Trump, el abogado de Donald Trump había quedado de ir a visitar, voy a mostrarlo en pantalla para que lo puedan ver. Antes de que Donald Trump, a ver, add to stream, ok, antes, cuando Donald Trump recibe la citación por parte del Archivo Nacional diciéndole que él tiene que devolver todos los documentos clasificados, Donald Trump se reúne con sus abogados y básicamente los abogados se ponen de acuerdo con Donald Trump de ir hasta Mar-a-Lago a revisar todas las cajas y de todas las cajas colectar todos los documentos clasificados para poder devolvérselo al Departamento de Justicia. Sin embargo, como podemos ver aquí en pantalla, Donald Trump envió a Nauta, al empleado de Donald Trump que está también metido en problemas con él, le dijo que moviera todas las cajas hasta la habitación de Donald Trump para él poder revisar los documentos. Y entonces, una vez que Donald Trump revisó los documentos, él mandó unas cuantas cajas que volvieran a ponerse en el lugar donde estaban siendo guardadas y se quedó con otras. Por lo cual, cuando el abogado de Donald Trump fue a revisar estas cajas, recolectó todos los documentos pensando que esas eran las únicas cajas que quedaban. Y entonces buscó a otra abogada que firmara y dijera, ya colectamos todos los documentos, y mandaron estos documentos al FBI diciendo que ya no quedaban ningún otro documento. Entonces, aquí, por eso es que tenemos el caso de que él falsamente certificó que se habían entregado todos los documentos. Y algo que dice cuando el abogado, pensando que ya había recuperado todos los documentos en las cajas que Donald Trump dejó sin que el abogado supiera que tenía otras cajas, Donald Trump le insinuó al abogado que se deshiciera de esos documentos si eran incriminatorios. Aquí el abogado de Donald Trump, cuando él testificó, contó, él hizo una moción muy divertida. Bueno, ok, ¿por qué no te llevas los documentos a tu habitación, a tu habitación de hotel? Y si hay algo verdaderamente malo, ¿sabes? Deshazte de eso. Y esto fue lo que Donald Trump le quiso decir al abogado. Por eso también hay un cargo de que Donald Trump se quería deshacer de estos documentos. Ok, a ver. Bueno, básicamente esas partes hablan de cómo Donald Trump engañó a sus propios abogados y los hizo básicamente dar una declaración falsa de que ya ellos habían colectado todos los documentos clasificados. Entonces, al revisar las cámaras de Mar-a-Lago, el Departamento de Justicia se da cuenta de que salieron muchas cajas y solamente regresaron unas cuantas. Y en este movimiento de cajas se dan cuenta de que Donald Trump revisó el contenido de estas cajas y básicamente decidió que iba a regresar y que no. Y esto es lo que vemos en esta parte. Y aquí vemos que cuando se hizo el allanamiento en Mar-a-Lago, aquí se habla de esa parte, cuando se hizo el allanamiento en Mar-a-Lago en agosto 8 del 2022, el FBI recolectó de la oficina de Donald Trump 27 documentos, de los cuales habían 6 de top secret, 18 secretos y 3 confidenciales. Y en la habitación donde se estaban guardando varias cajas, el storage room, habían 75 documentos, de los cuales habían 11 top secret, 36 secretos y 28 confidenciales. Y entonces a Donald Trump se le están imputando por cada uno de estos documentos, básicamente, que él retuvo, que tenían que ver con defensa nacional. Por cada uno de los documentos que tenían que ver con la defensa nacional del país, se le está imputando un cargo criminal diferente a Donald Trump. Por eso vemos que hay uno de 31 cargos. So, básicamente,
hay 31 cargos de retención deliberada de documentos de defensa nacional. Aquí vemos que se habla de la cantidad de documentos que se encontraron y la clasificación que tenían. Ya estamos terminando, menos mal, porque este video va a ser bastante largo. Aquí podemos ver los documentos. Básicamente, está detallado el tipo de documento que se encontró: top secret, top secret, top secret, top secret, top secret, etcétera. Había muchos top secret y básicamente se le imputa un cargo, el número 32, de conspiración de obstruir la justicia. ¿Por qué? Porque aquí dice Donald Trump, y este cargo de conspiración de obstruir la justicia es para Donald Trump y para Walter Nauta, al cual les voy a mostrar rápidamente. A ver, Donald Trump, este cargo va para los dos. Este cargo de conspiración para obstruir la justicia va un cargo para Donald Trump y un cargo para Walter Nauta, porque entre los dos estuvieron involucrados en la conspiración de mover las cajas para básicamente permitir que Donald Trump revisara el contenido de estas cajas y decidiera qué era lo que le iba a dar al Departamento de Justicia y con lo que él se iba a quedar. Y este es un cargo que se le está imputando a Donald Trump. Vamos a regresar para leer lo que dice este cargo. ¿Ok? Deliberadamente conspiró y estuvo de acuerdo con otra persona para para hacer que una persona corruptamente persuadiera a otra para retener documentación. Para retener documentación de un procedimiento oficial. El propósito de esta conspiración por parte de Trump era mantener en su poder documentos clasificados, de los cuales este se había apropiado al salir de la Casa Blanca. La manera en la que se hizo esta conspiración fue, entre otras cosas, sugerirle al abogado que falsamente representara al FBI y a un gran jurado de que ellos ya estaban haciéndose cargo de la citación, de mover cajas de documentos para que el abogado de Donald Trump no pudiera revisarlos y no pudiera saber que habían más documentos, sugerirle al abogado que destruyera información encontrada en estas cajas, haberle dado al FBI y al gran jurado una juramentación diciendo que habían cooperado totalmente y haber certificado falsamente al FBI y al gran jurado que todos los documentos clasificados ya habían sido entregados. Y también haberle mentido al FBI. Este es el cargo de obstrucción de la justicia. Hay otro cargo de retención de documentos o records, y básicamente esto es el hecho de que Donald Trump estuvo moviendo cajas para poder mantener bajo su poder ciertos documentos clasificados. También tenemos un cargo de corruptamente esconder un documento, y esto es el hecho de que Donald Trump tenía la intención de básicamente esconder estas cajas del FBI y del Departamento de Justicia. Él sabía lo que estaba haciendo cuando él estaba escondiendo estas cajas. Y cabe destacar que todos los cargos de los cuales he estado hablando, el cargo 32, déjame ver aquí, el único cargo que solamente es de Donald Trump solo es el primer cargo hasta el cargo 31. De ahí vemos que los demás cargos, a partir del cargo 32, vemos que todos los cargos incluyen a Donald Trump. En el de conspiración, el de obstrucción de la justicia, los incluye a los dos. El cargo de retener documentos los incluye a los dos, porque obviamente a pesar de que él estaba recibiendo órdenes de Trump, él sabía lo que estaba haciendo. El cargo 34, que es de corruptamente esconder documentos, también los incluye a los dos. Tenemos el cargo 35,
que es esconder documentos de una investigación federal, también los incluye a los dos, que de nuevo es el hecho de que ellos estuvieron moviendo cajas para impedir que se encontraran. También tenemos el cargo 36, que es un esquema para engañar. Sigue siendo lo mismo. Donald Trump y este muchacho estuvieron haciendo una conspiración, un esquema, un plan para engañar al abogado de Trump y al Departamento de Justicia y al gran jurado que había pedido estos documentos. Y el cargo número 37 es para Donald Trump por falsos, ¿cómo se dice? Statements, por falsas declaraciones y representaciones en el hecho, de que Donald Trump le mintió al FBI diciendo que acuérdense que uno de los abogados de Donald Trump tuvo que firmar la certificación diciendo ya revisamos todo, ya no tenemos más documentos clasificados, y básicamente de eso se trata este engaño, de que Donald Trump permitió, sabiendo que el abogado no había visto muchas cajas que él tenía en otra habitación, que tenía en su habitación privada para que no la encontrara, Donald Trump permitió que este abogado dijera y certificara que ya se habían entregado y se habían revisado todas las cajas. Que esta búsqueda entre todas estas cajas, porque fue pedido bajo una citación, habían encontrado todos los documentos. Mentira, porque Donald Trump tenía documentos en su habitación. Y básicamente de eso se trata el cargo 37. El cargo 38 es explícitamente para Waltin Nauta, que es básicamente el mismo cargo, haberle mentido al FBI, ya que cuando a lo interrogaron, de lo cual había hablado antes, le preguntaron, ¿de casualidad estás al tanto de algunas cajas que fueron llevadas a la habitación de Trump? Y él dice, no. Entonces le vuelven y le preguntan, ok, entonces, para tu conocimiento, me estás diciendo que esas cajas que tú las pusiste en el camión para luego las que se enviaron al Departamento de Justicia, la primera vez que las viste el día en el que Trump te mandó a ponerlas en el camión. Correcto, dice él. Ok, le dice. Ok. Entonces le preguntan nuevamente, y a sabiendas, we are trying to track the life of this, y sabiendo que nosotros estamos intentando saber el movimiento de estas cajas y dónde pudieron haber sido guardadas, todo este tipo de cosas, y él contesta, y le pregunta el investigador, ¿tú tienes alguna información que pudiera ayudarnos a entender dónde fueron guardadas estas cajas? ¿Cómo fueron guardadas estas cajas? Si estaban seguras, estaban en un lugar seguro, estaban en un lugar que tenía llave, o sea, guardadas en un lugar con llave. Algo que nos dé a la comunidad de inteligencia, algo que nos haga sentir a la comunidad de inteligencia mejor respecto a lo que sabemos. Y él dice, ay, ya quisiera poder decirte, pero en realidad no sé. En realidad, honestamente, no sé. Y le dicen, o sea, que tú solamente viste 15 o 17 cajas. Dice él, el día que las moviste. El día en el que se tuvieron que entregar las cajas. Sí, sí, estaban, y dice dónde estaban supuestamente las cajas en el lugar de storage. Ese día simplemente me dijeron, hey, ¿puedes mover estas cajas? Y ya. Ok, le dice el investigador. O sea, que básicamente cuando le estaban mostrando, cuando le estaban preguntando si él había movido estas cajas, recuerden que a él le están haciendo estas preguntas porque ya el Departamento de Justicia tiene videos, tiene una grabación en el cual básicamente está claro que él estuvo moviendo cajas. Ya el Departamento de Justicia, cuando le está haciendo
estas preguntas a Nauta, el otro implicado, ya el departamento sabe que él estuvo moviendo cajas para Donald Trump y que Donald Trump, cuando estaba recibiendo estas cajas en su habitación personal, estaba abriéndolas, revisando el contenido y decidiendo con lo que se iba a quedar y lo que le iba a entregar al Departamento de Justicia, al Archivo Nacional. Y él mintió y por eso también se le están imputando estos cargos a él también. Como pudimos ver, ese era el final de este documento y básicamente para poder regresar y hacerles un resumen rápido de lo que estamos hablando, básicamente estamos hablando de que a Donald Trump formalmente se le acusó de el caso de los documentos clasificados y que básicamente tiene 31 cargos por haber retenido deliberadamente información de la defensa nacional del país, un cargo por conspiración y obstrucción de la justicia, un cargo por retener documentos, otro cargo por corruptamente esconder un documento, otro cargo por esconder un documento de una investigación federal, otro cargo por un esquema para mentir y otro cargo por dar falsos testimonios y representaciones al FBI. Aquí nuevamente vemos los lugares donde el lugar donde inicialmente se guardaron los documentos clasificados, luego se movieron a un baño, luego se guardaron en el storage room del cual Donald Trump las mandó a sacar, que la llevaran a su habitación para luego entonces decidir que iba a regresar a esta habitación que estamos viendo acá. Y aquí vemos aquí vemos el mapa de Mar-a-Lago, aquí vemos la oficina de Donald Trump donde se encontraron unos cuantos documentos. Aquí inicialmente, donde vemos en la pantalla, el White and Gold Ballroom, inicialmente aquí fue donde se llevaron estos documentos, donde se guardaron al principio. De ahí se llevaron al baño. No sé en realidad dónde está el baño, si no me equivoco, está acá el baño. Luego del baño, sí, perdón. Inicialmente estaba acá, luego se llevaron al baño y luego se pusieron en el lugar de storage. Luego se pasó a la habitación de Trump Family Suite and Pine Hall. Se pasaron a la habitación de Trump y antes de que fueran a recogerlas en la residencia, ahí fue donde estaban, no en la habitación de Trump, pero en la residencia. Básicamente este es el mapa de Mar-a-Lago y nuevamente vemos aquí a la persona de la cual hablamos durante el video, que es Waltin Nauta, el cómplice directo de Donald Trump en esta conspiración para retener documentos clasificados. Y la pregunta es, ¿cuál era la necesidad de Donald Trump llevarse estos documentos clasificados, señores? ¿Cuál era la necesidad? A cualquier persona que entienda inglés, les recomiendo que lo hagan ustedes, que lean todo con mucha determinación. En mi opinión, el video no sé qué tan bueno haya quedado, tengo que revisarlo luego, pero es importante entender toda la información porque esto que le mostraron al gran jurado, básicamente les dice al gran jurado, Donald Trump sabía la importancia de los documentos, Donald Trump sabía que había un proceso para desclasificar y que él no lo había hecho cuando sacó estos documentos de la Casa Blanca. Ellos en este documento también demostraron que Donald Trump nunca pidió permiso para tener autorización para ver documentos clasificados después de que se fue de la Casa Blanca. También demostraron que Donald Trump pudo haber simplemente devuelto estos documentos antes de que se volviera un caso y que fuera investigado, porque el Archivo Nacional ya sabía que faltaban muchos documentos y Donald Trump pudo simplemente haberlos enviado y salir de eso, pero simplemente porque él tenía la necesidad de que él quería mantenerse y quedarse con esos documentos, por eso estamos donde estamos en este momento. Ya vimos que un gran jurado le mandó una citación a Donald Trump y los abogados de Donald Trump hablaron con Donald Trump y uno de ellos
quedó de ir a buscar y recuperar cualquier documento clasificado que estuviera en el storage room, y antes de que él fuera a hacer esto, Donald Trump mandó a Nauta y le pidió que llevara todas las cajas a su habitación para él poder revisarlas, y luego cuando las revisó, Donald Trump mandó unas cuantas cajas, pero no las mandó todas, y obviamente se quedó con documentos clasificados. Entonces el abogado de Donald Trump básicamente firmó un affidavit, una juramentación en donde dice: yo revisé todo, ya no hay ningún otro documento clasificado, pero a través de videos que el Departamento de Justicia revisó, vieron que muchas cajas faltaban y que habían sido movidas de un lugar a otro, y por eso presentaron esta evidencia y consiguieron una orden de allanamiento con la cual pudieron ir a recuperar más documentos a la casa de Donald Trump. Incluso después de eso, de ese allanamiento por parte del FBI, encontraron más documentos sus abogados de Trump y luego lo entregaron de una manera cooperativa al FBI. Y entonces por eso vemos cómo estamos en este momento. Ya sabemos que el fiscal que está llevando el caso es un fiscal que no es demócrata y no es republicano. Es un fiscal que literalmente trajeron desde The Hague, que es donde se hacen cargos por crímenes de guerra. Trajeron a una persona que nada tiene que ver con la política que está sucediendo en Estados Unidos para que llevara el caso. Una persona que no estaba acostumbrada a este caso, pero que tiene un historial de que es una persona imparcial y que hace bien su trabajo. Y como podemos ver, el trabajo lo hizo excepcionalmente bien, porque está probando desde el hecho de que Donald Trump sabía la importancia de los documentos hasta el hecho de que Donald Trump conspiró con su empleado para no entregar todos los documentos clasificados. Y bueno, básicamente por eso esta información se le presentó a un gran jurado que está compuesto por personas ciudadanas de los Estados Unidos comunes y corrientes, y cuando ellos vieron todo esto, después de que se les presentó toda la evidencia, ellos dijeron: existe suficiente evidencia para creer que Donald Trump, para creer que Donald Trump básicamente cometió crímenes, y por eso se imputaron cargos y estamos como estamos en este momento. Si Donald Trump se hubiera quedado callado desde que empezó este problema de que le hicieron el allanamiento, no se hubiera metido en problemas, en más problemas de los que ya tiene, porque todo lo que él ha dicho está siendo literalmente usado en su contra. Y lo peor de todo es que estamos hablando, usualmente las personas que no saben, que no conocen sus derechos, son personas de escasos recursos que no han tenido la vida de Donald Trump, pero Donald Trump ha tenido una vida llena de problemas legales, civiles más que todo, y él sabe que cualquier cosa que uno dice se puede usar en su contra, y sin embargo, como podemos ver, él está en este problema porque no ha sabido quedarse callado y porque no, o sea, parece que haber sido presidente de los Estados Unidos no era suficiente. Él necesitaba tener un souvenir o un recordatorio del poder que tenía, y tenía que llevarse estos documentos clasificados. No permitas que alguien te diga: ay, pero Hillary Clinton, ay, pero Hunter Biden. Para esos casos no ha habido suficiente evidencia o algún tipo de evidencia para poder comprometerlos y para poder imputarles cargos. Enfócate en el caso de Donald Trump, que no es igual que el caso de Joe Biden, que también fue encontrado con documentos clasificados cuando estaban limpiando su oficina y que inmediatamente entregaron los documentos que encontraron, o el de Mike Pence, que fue igual, que hizo una revisión después de lo que le pasó a Trump y a Biden, encontró documentos clasificados e inmediatamente los envió a las autoridades correspondientes, igual que Biden. Entonces no son casos iguales. Si tienen alguna pregunta, díganme en los comentarios. Y bueno, yo sé que el video está largo, pero denle like y déjenme un comentario porque necesito su apoyo para crecer mi página de YouTube. Bye.